Entonces muy bien, estábamos hablando sobre que la contabilidad de costos es un híbrido entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Toda vez que la contabilidad administrativa, su enfoque es netamente de toma de decisiones, mientras la contabilidad financiera, su enfoque es mostrar la realidad del negocio. Entonces, al ser la contabilidad de costos, según el autor Hansen, un híbrido, lo que permite es realizar unos análisis bien interesantes tanto de la información financiera como de la información de costos contable. Es decir, al unir todo el mundo de la contabilidad administrativa con el mundo de la contabilidad financiera, nos permite tomar unas decisiones muchísimo más certeras y poder realizar una verdadera planeación. Seguimos. Bueno, ¿qué es el presupuesto? Entonces, en contabilidad, presupuesto es todo, digamos, documento de planeación o proyección financiera que nos va a permitir determinar cuál va a ser el objetivo o la meta del negocio a mediano y largo plazo. En Colombia consideramos mediano plazo 5 años. Usualmente hacemos los presupuestos a 5 años. Y el presupuesto se realiza a través de un flujo de efectivo que va a ser la siguiente diapositiva. El flujo de efectivo, entonces, ¿qué nos indica? Nos indica si el dinero que entrará a la empresa en el periodo siguiente o en el actual será o no será suficiente para atender sus pagos. Cuando el saldo es positivo, es decir, el flujo de efectivo nos da un valor positivo mayor que cero, en ese caso tendríamos un superávit. Cuando el flujo de efectivo nos da un valor negativo, es decir, menor que cero, lo llamamos un déficit. ¿Cuáles son los objetivos del flujo de efectivo? Entonces, como les decía, el documento de presupuesto se hace a través de flujos de efectivos proyectados. Entonces, el objetivo de esos flujos de efectivo proyectados son presentar las entradas y salidas de efectivo durante un periodo futuro estimado. Como les decía, en Colombia, lo más seguro es que realicemos presupuestos a 5 años. Igualmente, interpretar los factores que afectan esta herramienta. El flujo efectivo es una herramienta, pero también es un estado financiero o un informe financiero. También nos permite el flujo de efectivo prever las necesidades del efectivo y evaluar las formas en que se pueden cubrir oportunamente esas necesidades. Finalmente, los objetivos del flujo de efectivo son permitir presupuestar la forma en que la empresa puede invertir los excedentes temporales de ese efectivo. Bueno, ¿qué requisitos debe tener la información en contabilidad? La información en contabilidad para poder ser analizada debe ser oportuna, verificable, confiable, cierta y legal. ¿Qué significa cierta y legal? La certeza en contabilidad es el grado de cercanía entre la realidad económica de un negocio y sus registros contables. En la medida que la realidad económica del negocio esté directamente plasmada en la contabilidad, podemos decir que esa contabilidad es cierta. ¿Y qué es legal? Legal es que se está acogiendo a las normas vigentes de información financiera y de información fiscal. Bueno, aquí ya vamos a adentrarnos a los estados financieros bajo NIC. Entonces, ya habíamos visto en las tutorías pasadas que la norma internacional de información financiera NIF también está regida por unas normas que se llaman normas de información contable NIC. La NIC son las normas que nos permiten o que nos rigen cómo deben ser presentados los informes financieros. ¿Cómo se llaman los informes financieros en contabilidad? Se llaman estados financieros. Entonces tenemos que hay dos principios básicos para presentar estados financieros en contabilidad. Son el principio de negocio en marcha, que este ya lo habíamos visto por allá desde la primera tutoría, hemos hablado del principio de negocio en marcha y que de hecho hay un decreto que ustedes estuvieron investigando que rige solamente para los negocios que ya no cumplen esa hipótesis de negocio en marcha.
que veíamos que eran sociedades que entraban en liquidación o sociedades que ya iban a finalizar su ciclo productivo. Igualmente, el segundo principio que hay que regirlo en esta presentación de estados financieros es el de la materialidad. ¿Qué es la materialidad? La materialidad en finanzas o en normas de información financiera es la importancia relativa. Es decir, la materialidad no está directamente relacionada con el valor total de la transacción. Por ejemplo, para un ingenio de caña de azúcar, un ingenio que vende azúcar, vender 1.000 millones de pesos en azúcar en volúmenes muy altos es una transacción normal, mientras que para una empresa de servicios que se dedica, por ejemplo, a prestar servicios de transporte, vender 1.000 millones de pesos en ventas de tiquetes de servicio de transporte, pues es una, digamos, tiquetes terrestres, sería un valor demasiado alto, casi imposible, digamos, para una empresa de este tipo. En cambio, para una empresa de grandes volúmenes como un ingenio de caña, pues sería 1.000 millones de pesos, sería una transacción muy normal en un día o en una semana. Entonces, a eso se refiere la materialidad, es la importancia relativa. ¿Hay alguna duda allí en el principio de materialidad? No, señora. Bueno, entonces continuamos. El estado de situación financiera entonces se rige por la norma NIC 1 en su sección 3. ¿Y qué debe identificar ese estado? Ya hemos visto que el estado de situación financiera es el que nos identifica los activos, los pasivos y el patrimonio. Y esta es la estructura de un estado de situación financiera o balance bajo norma internacional. Sigamos. Igualmente, podemos ver que es la misma estructura del balance o de la ecuación contable que veíamos por allá en la segunda tutoría, que es activos, pasivos y patrimonio. Seguimos. Entonces, bueno, ya vimos el primer estado financiero bajo la norma NIC 1, que nos rige en la sección 3 el estado de situación financiera o balance. El segundo estado, entonces, bajo norma internacional de información financiera es el estado de resultados integral. Este estado de resultados integral era el que anteriormente llamábamos estado de pérdidas sin ganancias o simplemente estado de resultados, sin la palabra integral. Ahorita con norma internacional de información financiera ya lo llamamos estado de resultado integral. ¿Cuál es el alcance de este estado financiero? El alcance es que en esta sección, la sección 5 de la norma NIC 1, nos brinda un derrotero de requisitos de cómo debe ser la estructura y nos establece que la información debe presentarse de esa manera como está estipulada en la sección 5. Entonces, en ese estado de situación, perdón, de resultados integral, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las cuentas de resultado, que son los ingresos, los costos y los gastos. Sigamos. Entonces aquí tenemos un modelo o una estructura de cómo se presentaría un estado de resultados integral bajo la norma NIC 1, sección 5. Seguimos. Igualmente tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Entonces mire que aquí vimos tres estados financieros principales bajo la norma internacional contable. Tenemos el estado de situación financiera o balance, tenemos el estado de resultados integral y ahorita vamos a ver este nuevo estado que no lo habíamos mencionado anteriormente, que es el estado de cambios en el patrimonio. Este estado de cambios en el patrimonio se rige por la norma NIC 1, sección 6. En este caso, el objetivo de este estado financiero, de este informe, es el de presentar un resultado o un comparativo de qué cambios principales surgieron en las cuentas de patrimonio entre un periodo y otro. Recordemos que las cuentas de patrimonio, yo les había mencionado en tutorías pasadas, que son cuentas reales. Entonces, las cuentas de patrimonio hacen parte de las cuentas reales o de balance, es decir, que permanecen a través del tiempo.
Entonces, como permanecen a través del tiempo, se pueden comparar entre un periodo y otro. Esta es, digamos, la información que les traía para el día de hoy en cuanto a estados financieros bajo norma internacional. Bueno, entonces vamos a hacer un receso de 10 minutos y vamos a realizar en la siguiente sesión, en la siguiente parte de la tutoría, ya vamos a hacer un instructivo de cómo vamos a presentar el trabajo final para que podamos, digamos, ya dar finalización a este curso de contabilidad financiera. Listo, profe, Entonces, muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Nos vemos en 10 Gracias, profe. minutos. A las Dale, 6:30 profe. nos vemos, 6:30. Listo. Bueno, profe, gracias.